Buenas tardes, bienvenidos a este templo parroquial de Santa María, en esta segunda conferencia que hacemos con ocasión del 8º centenario de nuestra parroquia. Hoy en esta conferencia, titulada Las visitas pastorales en la primera mitad del siglo XVII, a cargo de doña Soledad Salve Díaz Miguel. Antes de seguir y antes de presentarla y antes de comenzar, le voy a ceder la palabra a doña Rosa Melchor, a la alcaldesa, para que les dirija unas palabras y les pueda saludar. Rosa, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias, Eduardo, Marisol, Javier. Muchísimas gracias por la organización de este 800 aniversario. Lo he dicho desde el principio y no me voy a cansar de decirlo a lo largo del año. Lo habéis hecho muy bien, la preparación. Estoy segura que la ejecución no va a ser de menor categoría ni de menor calidad. Hasta ahora llevamos en realidad cuatro eventos importantes. Pudimos acudir a esa misa inaugural en la que contamos con la presencia de nuestro obispo. Estamos en la segunda conferencia y entre medias hemos podido disfrutar también de un hermoso y emotivo documental a cargo de uno de nuestros jóvenes artistas locales. Es cierto que a mí me parece que la importancia que tiene la parroquia de Santa María la Mayor en Alcázar de San Juan se define por sí misma en estos 800 años. Durante todo este año vamos a tener la oportunidad de aprender todavía más de la parroquia y aprendiendo de ella, aprender también más de la historia de Alcázar y de todo lo que significa haber atravesado estos 8 siglos de la mano los unos de los otros. Alcázar de la mano de la parroquia y la parroquia de la mano de Alcázar. Por eso estoy encantada y agradecida. De hecho, yo había pensado no ejercer, pero es inevitable ejercer de lo que uno es, de la responsabilidad que tiene, y solo venía, como os decía, a escuchar a Marisol, a escucharla, a aprender y a compartir con todos vosotros todos esos aprendizajes y todos los conocimientos que gracias a todos estos alcazareños que tenemos con tantísimo talento, en este año tan especial van a salir a la luz y van a salir adelante. También, y solo para despedirme de vosotros y dejar que comience la conferencia y además que lo haga de manera puntual, solo deciros que me parece una magnífica oportunidad este 800 aniversario, no solo para el barrio de Santa María, no solo para la parroquia, sino para toda Alcázar. Y como he hecho desde el principio, voy a seguir insistiendo e invitando a todos los alcazareños y alcazareñas a que se unan a estas celebraciones, porque Santa María es Alcázar y Alcázar es Santa María. Muchísimas gracias y a disfrutar mucho. Muchas gracias. Ahora, a continuación, le voy a ceder la palabra a don Francisco Angora Mazuecos para hacer la presentación de la conferenciante. Francisco, cuando quiera. Buenas tardes. En primer lugar, una breve presentación personal. Soy Francisco Angora Mazuecos. Me he criado a las puertas de la iglesia y decir, pues si alguien tiene dudas de que mis apellidos son de Alcázar, que mi familia probablemente lleve rondando a la parroquia más de 700 años. Pero bueno, a lo que veníamos es a presentar nada menos, para mí es un tema además emocionante, a Marisol, y lo voy a hacer en forma de agradecimiento. Quiero agradecer al señor párroco, a Javier, el que pensara en mí, precisamente por lo que os he contado antes, por mis antecedentes, y quiero agradecer también al señor párroco la invitación, porque el hecho de presentar a Marisol para mí tiene un significado personal especial, puesto que siento por ella una admiración en lo profesional, en lo humano y en lo familiar muy especial. Sobre su currículum, ella me pide encarecidamente que sea muy escueto, decir que es licenciada en Historias por la Universidad de Granada, que actualmente
está colaborando con la Asociación Cultural Jiguela o Cigüela, que según la parte de la provincia donde esté uno diremos Cigüelas o Jiguela, creo que eso no está resuelto, y por lo demás que dedicó toda su vida laboral como profesora en el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, del cual ha conseguido, me consta, empapar de valores, de conocimientos y de cuestiones muy fundamentales para la vida a miles de personas de Alcázar y de su entorno. A mi criterio, de todas maneras, lo verdaderamente encomiable es esto, es su labor docente. Si bien, a raíz de la jubilación, de una forma silente, se ha puesto a investigar en el Archivo Histórico Municipal de Alcázar, principalmente, del cual ha sacado montones de historias que nos atañen y concretamente ahora ha sido a través del magnífico archivo de la iglesia de la parroquia de Santa María, del que muchas historias que estaban, digamos que no muertas, sino dormidas, esperando a que alguien las sacara, hoy nos va a hacer la disertación y seguro que vamos a pasar un buen rato. Desde el lado humano, con su manera sui generis de ser, decir que el ejemplo para mí personalmente más importante de Marisol ha sido el empaparnos todos los que estamos cercanos a ella de su placer por siempre seguir aprendiendo. Ella, que es docente, que ha enseñado a tanta gente, sin embargo, tiene un afán y un amor especial por seguir siempre aprendiendo. Entonces, poco más tengo que decir sobre el tema concreto. Deciros que sé poco y además sería spoiler y además lo tenemos ya en la mano, y deciros que de lo poquito que sé sobre el tema, mi conclusión es que siempre, de alguna manera, parece ser que siempre, y en el siglo XVII ya pasaba, que muchas veces las cosas no son lo que a primera vista parecen. Y eso me retrotrae al momento actual en el que socialmente vivimos en un ámbito un tanto raro, en el que yo creo que tampoco las cosas son lo que parecen. Y a colación, yo diría, como decía aquel, que nos pille confesados y que la Virgen del Rosario nos ampare. Tiene la palabra Marisol. Vamos a ver la garganta mía, que está regular. Buenas noches. Gracias, Paco, por tus palabras y bienvenidos todos, y gracias por acompañarnos en esta segunda jornada dedicada a la historia de la parroquia de Santa María la Mayor, con motivo, a ver si es posible, con motivo de la celebración de sus 800 años de historia y de ejercicio pastoral. Felicito a los integrantes de la organización del centenario por su dedicación, trabajo y por haber elegido el espacio de la iglesia parroquial como lugar hoy de encuentro para esta charla. Cuando hace un año me invitaron a participar en el centenario, planteé una propuesta que encontró el apoyo y la colaboración, y por ello doy las gracias, que era valorar y dar a conocer la memoria escrita de la vida de la parroquia de Santa María y, por tanto, de Alcázar, que protege
y guarda su archivo. Es una importante fuente documental para historiadores, demógrafos, sociólogos, genealogistas, pero sobre todo es la única huella escueta, pero tremendamente elocuente, significativa, que han dejado de su paso por la vida miles de alcazareños anónimos que han sido hacedores de la historia de la parroquia y también de Alcázar. Hasta la creación del registro civil, los párrocos y el resto de los clérigos cumplieron la función de escribir, es decir, registrar, de acuerdo con los preceptos del Concilio de Trento, los actos fundamentales de la vida de sus parroquianos: el bautismo, la confirmación, el matrimonio, las defunciones. Su valor e importancia se acrecienta al no existir los libros sacramentales, los libros sacramentales de la parroquia de Santa Quiteria. Ha sido un año de investigación, pero también de aprendizaje, centrado fundamentalmente en las visitas pastorales que los vicarios visitadores de la Orden de San Juan hicieron a la parroquia de Santa María y que están contenidos en el libro de cuentas de fábrica de la parroquia. El libro, como ustedes ven, se encuentra incompleto y en un grado de deterioro avanzado, no solo en la cubierta apergaminada, sino también en el interior, debido a las manchas de agua, la presencia de hongos y la degradación de las tintas. Su situación demanda la digitalización para evitar que el contacto con un material tan sensible pueda acrecentar aún más su deterioro, proceso que se ha puesto en marcha gracias al centenario y al trabajo del Archivo Histórico Municipal. El grueso de sus cuadernos o cuadernillos que ustedes ven ahí en la parte superior y que conforman el libro, contienen la vista y revista que se le hacía al mayordomo de la parroquia de los gastos e ingresos que se habían producido durante su mandato, que se extendía, de acuerdo con la documentación, desde la dominica después de San Martín del mes de noviembre hasta la misma fecha del año siguiente. Cargo que era elegido siguiendo el mismo procedimiento que se hacía con los cargos concejiles y que además tenía el mismo tiempo de duración. En 1520, el gran prior de la Orden de San Juan concede a la villa de Alcázar el privilegio de ser patrona de sus parroquias, patronato que lo va a ejercer el concejo, el ayuntamiento, quien debía proteger, amparar, defender y fundamentalmente fiscalizar las cuentas. Incluso podía intervenir dando licencia de compra y venta sin la intervención del prior de la parroquia. Así, transcurrido el año, el ayuntamiento designaba a los comisarios, los dos alcaldes y varios regidores, quienes, acompañados del prior, realizaban la vista de las cuentas al mayordomo, quien debía presentar el libro, los papeles, así aparece en la documentación, es decir, las libranzas y cartas de pago que los justificaran. Son documentos, esta es
como ven, cómo se encuentra el libro actualmente, tanto en su parte delantera como trasera. Y esta es la parte de la vista de cuentas. Bien, repito que es una fuente importante de primera magnitud la que contienen esas cuentas, ya que nos hablan de la vida diaria de la parroquia y que yo he elegido precisamente simplemente unas líneas para dar a conocer esa vida diaria y poner, aunque sea esta tarde, los nombres de algunos alcazareños y alcazareñas que hicieron la historia de Alcázar y de la parroquia. Son pocas las mujeres que aparecen en los documentos y yo he cogido algunas. Estas dos hermanas, Lucía e Isabel del Pozo, que se les paga por parte del mayordomo de la parroquia 63 reales por barrer durante el año 1635 y por comprar las escobas y las espuertas necesarias para su trabajo. Otros 60 reales que se le paga a Diego Alonso y sus compañeros músicos de chirimías. La música, desde el Concilio de Trento, tuvo una enorme importancia en las celebraciones religiosas y, por lo tanto, están interviniendo en cantar y tañer en la Pascua de Navidad y procesión del Día de Reyes. Es decir, antes de las cabalgatas existió una procesión de los Reyes Magos que se realizaba aquí en la parroquia. Otros 14 reales que se le pagan a Alonso Sánchez Serna, de unos encerados que se hicieron para la ventana del coro, lo que nos indica que ya existía el coro en altura, en tribuna, en la parroquia de Santa María. Encerados. Los encerados eran telas que se enceraban para cubrir las ventanas. Un coro que tenía un órgano de considerables dimensiones y tenía un facistol, es decir, un atril de varias caras para colocar los libros de canto. Y, por último, les he puesto también quién intervenía, qué actividades había en Alcázar y que participan en la construcción del reloj de sol que tuvo la iglesia de Santa María desde 1635. Así, Pedro López de Anguís era el cerrajero que hizo el demostrador del reloj. El demostrador era la aguja de hierro cuya sombra era la que indicaba la hora. O bien Andrés López, que era maestro de albañilería, que hizo el reloj. O Martín Díaz Altopaso, que era el yesero que aportó el yeso blanco y negro. Y por último, el pintor Francisco Bustamante, por su trabajo en pintarlo. Bien. Esta es la parte de la revista, vista y revista. La revista de las cuentas pertenecía al vicario visitador, por lo tanto, las hacía cuando venía a hacer la visita. Si tardaba varios años, lo que tenía que hacer era la revista de los años que él no había venido. Son documentos mucho más concretos, diríamos muy resumidos. Lo único que aparece es el montante global, tanto de ingresos como de gastos. Es lo único que hace el visitador, porque da el visto bueno a la vista de cuentas. Y, por último, entre medias de esa vista y revista,
están las visitas. Y si se dan cuenta, el término que utiliza es exclusivamente visitas. Luego aclararemos por qué. Ni en la Edad Media ni en la Edad Moderna se utilizó el término pastoral. Esas visitas, hechas por el vicario visitador, están reflejadas con las firmas tanto del vicario como del notario que ha escrito el documento, como de aquellos que están presentes en el acto de la visita. ¿Qué visitas pastorales reúne el libro? El libro reúne 9 visitas realizadas entre 1616 y 1636. Son 9 en total las que recoge el libro. No todas ellas están completas. Les falta porque el libro está incompleto. Le faltan librillos y, por lo tanto, no se encuentran con toda la información necesaria para ellos. Yo, por lo que, como las he estado manejando, prácticamente una está entera, completa, y otra está casi completa. Bien, yo lo que quiero que se fijen es en los meses en que se hacían esas visitas. Si se dan cuenta, son los meses invernales. Son los meses que tienen poca actividad económica en una sociedad agraria y ganadera como era la de la villa de Alcázar de San Juan. El concejo procuraba, si acaso el visitador quería venir en otro momento, de pedir que aplazara la visita y que evitara venir en la época de la sementera o en la recogida de frutos. Las 3 visitas que aparecen separadas con la línea de puntos son visitas que una de ellas la encontré en el Archivo Histórico Municipal. Solamente de ella están los mandatos, que ya hablaremos de ellos, y las otras 2 se encuentran en el libro 6 de bautismo de la parroquia de Santa María y que están también en su archivo. ¿Vale? Seguimos. Voy a empezar hablando del sujeto de las visitas. Voy a hablar de la parroquia, que era una parroquia en el siglo XVII. La iglesia parroquial era la institución religiosa más importante, más relevante, sobre todo en las zonas rurales, incrementado ese papel y ese valor a través del Concilio de Trento. El Concilio de Trento reafirma la importancia de la parroquia como el lugar donde se van a llevar a cabo los preceptos dimanados del propio concilio. En la iglesia parroquial tenían lugar todos los actos significativos de la vida del fiel cristiano, empezando nada más nacer por el sacramento del bautismo, que se realizaba a los pocos días debido a la enorme mortalidad infantil que existía. Después, unos años después, recibiendo la formación religiosa a través de la catequesis, se recibía el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, para también inmediatamente el sacramento de la confirmación, que aunque eran los obispos los que lo realizaban, se hacía en la propia iglesia parroquial. A continuación, el sacramento del matrimonio, con sus 2 actos, tanto el de desposorio como el de la velación. Y por último, antes de morir, se recibía el sacramento de la extremaunción, que por causas obvias no se realizaba, era el único sacramento que no se realizaba en la parroquia. La muerte conducía de nuevo
a la parroquia, ya que los enterramientos se realizaban en el suelo de la parroquia o bien en el cementerio parroquial. Pero además, todo fiel cristiano estaba obligado a confesar y comulgar por Pascua, es decir, hacer el cumplimiento pascual. Todos esos actos, la Iglesia, los clérigos, llevaban un control por escrito, que es lo que ha dado origen a la riqueza documental que contienen los archivos parroquiales. De acuerdo con las visitas que yo he estado utilizando, los libros parroquiales que tuvo la Iglesia de Santa María y que algunos de ellos han desaparecido o están en otros archivos fuera de lo que es Alcázar, eran el libro Becerro, llamado así por su cubierta, una piel de becerro. Era el libro maestro, el libro que contenía los documentos más importantes para la parroquia, los libros sacramentales, que eran el libro de bautismo, que contenía a su vez las confirmaciones, y el libro de matrimonios. El libro de enterramientos de la parroquia de Santa María, el primero de ellos es de 1684, lo que quiere decir que en las visitas que yo voy a ver, esos libros no estaban en la parroquia. Pero no es porque no se perdieran, sino porque no se escribieron. Y voy a decir ahora por qué. Estaban los libros de matrícula, que eran los padrones del cumplimiento pascual. Toda persona mayor de 8 años debía realizar el cumplimiento pascual. Los libros de colecturía, el colector es el que recogía limosnas, pero en sus libros estaban contenidos las mandas testamentarias de carácter espiritual. Por lo tanto, los clérigos de esta etapa del siglo XVII, escribían solamente aquellos, cuando se enterraban, a aquellos que tenían mandas testamentarias. Es decir, aquellos que no hacían testamento no están recogidos en el libro. Son a partir de 1684 cuando tanto los que tienen testamento como los que no, los que se van a escribir en los libros de enterramientos. Y por último, el libro de cuentas de fábrica y de visitas, cuyo único libro es el que yo he estado trabajando y es el que yo les presento ahora. La iglesia parroquial, tampoco estaba ajena a los actos colectivos de la comunidad, empezando por la obligación del cumplimiento de oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, que se debía hacer en la iglesia parroquial, en la misa mayor cantada. He hablado antes de la importancia de la música. La misa cantada se recoge en el propio Concilio de Trento como la manera de participación más activa que deben tener los fieles. Era una misa que la debía celebrar el prior, es decir, el párroco de la parroquia. Eran las misas que se llamaban pro populo, es decir, misas cuyo objetivo única y exclusivamente era para el pueblo. No se podían decir ni misas de difuntos, ni misas de cofradías, sino exclusivamente para el pueblo. Por otro lado, la asistencia a funerales y entierros, la pertenencia a cofradías, la celebración de procesiones, empezando por esa procesión de los Reyes, siguiendo con la Candelaria, la procesión de letanías, muchas de ellas quizá ni les suenen, la procesión de la Bula de la Santa Cruzada, las procesiones de Semana Santa y quizá la procesión más importante, que era la celebración del Corpus Christi.
La celebración del Corpus Christi llegó a tener tal relevancia que el propio concejo obtiene licencia del rey Carlos I para gastar 120.000 maravedíes anuales en la celebración del Corpus Christi, tanto el día como en su estado. Las festividades locales y, por último, por no seguir con más, las rogativas. Para una sociedad agraria y ganadera no podía haber mayor desastre que un periodo de sequía. De ahí el objetivo de las rogativas, que eran pedir el beneficio de la lluvia para remedio de los frutos de la tierra. Esas rogativas se hacían o se dirigían a la Inmaculada Concepción como patrona de la villa en aquellos años. ¿Qué consecuencias trajeron esos actos comunitarios? Lo que sucedió y lo que incrementó fueron las relaciones personales de los parroquianos, pero también fortaleció la vida comunitaria en torno a un eje, en torno a un centro, en torno a un espacio único que era la iglesia parroquial. Y al mismo tiempo creó unos fuertes signos identitarios, es decir, unos sentimientos de pertenencia a la parroquia que hacían anteponer ser parroquianos a ser vecinos de la villa. ¿Quién regía la parroquia? La parroquia estaba, al frente de ella, estaba el prior párroco. Ese término prior y párroco aparece a finales del siglo XVII, pero el término suyo propio era exclusivamente prior. ¿Quién era el prior? El prior era el cura animarum, es decir, aquel que cuidaba, que protegía, que enseñaba el Evangelio, que administraba los sacramentos y que conducía a los fieles a la salvación. De ahí que el término popular derive de aquí, el término cura, procede del cura animarum. Estos priores eran profesos de la Orden de San Juan, eran freires del hábito de San Juan, que se formaban en el convento de Santa María del Monte, que había sido creado en 1447, y cuando querían recibir enseñanza superior, lo hacían en el Colegio Mayor de San Juan de Rodas, que estaba en la Universidad de Salamanca y que fue fundado por uno de los grandes priores del siglo XVI, que era don Diego de Toledo, al que le debemos la construcción de San Francisco y de su convento. ¿De qué vivía el prior? Repito que todo lo que les estoy informando procede de esas actas de visitas. El prior de la iglesia de Santa María vivía de lo que se denominaba el beneficio curado de la parroquia, que era totalmente independiente de los bienes de la fábrica de ella, de la parroquia, de la iglesia. ¿En qué consistían? En primer lugar, en las primicias de cereales y queso. Las primicias era la limosna que todo fiel cristiano debía entregar al párroco, a la iglesia, si superaba las 10 fanegas, y debía entregar, y es curioso que dice media fanega colmada. Por otro lado, estaban las ofrendas que recibía tanto de particulares como de colectivos, fundamentalmente de cofradías, los oficios de difuntos y, lógicamente, la casa parroquial, que estaba a 2 pasos de aquí.
Todo este beneficio lo usufructuaba mientras que estaba al cargo de la parroquia. En el momento que lo dejaba, lógicamente ese beneficio curado pasaba al prior que le sucediera. ¿Qué parroquias había en Alcázar? En primer lugar, la parroquia de Santa María, que ya estamos celebrando el centenario, fundada en 1226, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, una vocación mariana muy cercana a la Orden de San Juan y al rito mozárabe. Yo les he puesto para que lo vean que la única representación que existe hoy de Nuestra Señora de la Asunción en la parroquia se encuentra en la parte superior del retablo de la capilla mayor. En 1511, el 11 de septiembre, aprovechando que se está celebrando el capítulo de la Orden de San Juan, aquí cerca, a 2 pasos, en las casas de palacio, en torno al Torreón, el gran prior de la Orden, don Álvaro de Zúñiga, eleva a la categoría de parroquia de Santa Quiteria a una iglesia que se había empezado a construir en la década de 1470 y que en aquel momento estaba sin terminar. Parroquia que fue refrendada en 1522 por el sobrino de don Álvaro de Zúñiga, también gran prior de la Orden, que era don Antonio de Zúñiga. ¿Qué significó la creación de esta segunda parroquia? Quiero decirles también que todas las parroquias que se fundaron en el gran priorato de la Orden de San Juan fueron obra de la propia Orden. En 1698, en la concordia que se firma, se habla de que la Orden de San Juan ha creado en el territorio del priorato 19 parroquias. Solamente 3 villas tienen 2 parroquias: Consuegra, Madridejos y Alcázar de San Juan. Las demás villas y lugares solamente tienen una sola parroquia. La consecuencia de la fundación de la parroquia de Santa Quiteria fue la división de ese beneficio curado que yo acabo de hablar, de tal manera que Alcázar, la villa de Alcázar, se divide en 2 territorios, en 2 circunscripciones. Una, la llamada Villa Vieja, y otra, la llamada Villa Nueva, por una línea que separaba, un límite que separaba y que iba desde la Puerta del Campo, que se encontraba al lado del convento actual de Santa Clara, que seguía por la calle de la Virgen. Cuidado que San Francisco está todavía sin fundar. Este es un plano de 1840 y que podría asemejarse muy bien al plano del siglo XVII. Seguía por la placeta del Altozano, seguía por la calle San Francisco, llegaba a la plaza con la línea de separación del Ayuntamiento Viejo, que separaba la Plaza Vieja de la Plaza Nueva, para continuar por lo que hoy sería la calle Doctor Bornardel y que en aquella época se llamaba la calle de los Albollones, por otra puerta que existía cercana a ella. Se divide, por lo tanto, el beneficio curado. Si se dan cuenta, Santa María está aquí. El crecimiento de Alcázar se produce en dirección contraria a lo que era la villa primitiva, que estaba en torno a su parroquia, debido a
la existencia de las salitrerías, que hacía totalmente insalubre este territorio. Por lo tanto, la villa crece en dirección contraria. Y voy a entrar ya más profundamente en lo que eran las visitas pastorales. El Concilio de Trento dice: el objeto principal de todas estas visitas, y ven que no pone pastorales, ha de ser introducir la doctrina sana y católica y expeler las herejías. El concilio se reúne para combatir la doctrina protestante y promover las buenas costumbres y corregir las malas. Las visitas pastorales fueron una de las instituciones, y son una de las instituciones más longevas de la Iglesia Católica. Existen prácticamente desde los comienzos del cristianismo. Aquí en el territorio español sabemos que existieron durante la época visigoda, continuaron durante toda la Edad Media moderna y, lógicamente, siguen siendo un instrumento fundamental para el control de los lugares religiosos. El término pastoral se incorpora a partir del Código de Derecho Canónico actual. Por lo tanto, según hemos visto en el documento, solamente aparece el término visita. ¿Qué eran? Las visitas fueron el instrumento fundamental, radical, de la aplicación de los decretos del Concilio de Trento. El Concilio de Trento impulsó las visitas, las centralizó. Prácticamente el Concilio de Trento actuó como el régimen político que en aquel momento estaba y regía en los territorios hispanos, que era el absolutismo, un centralismo que quiere llevar a cabo también el concilio a través de la unificación de las normas y de los criterios para hacer la visita. Es decir, frente a la dispersión, a la personalización que habían tenido las visitas en la Edad Media, ahora se van a unificar, se van a centralizar y además se va a establecer a periodicidad anual. No tenían nada que ver con el concepto de visita actual. Eran inspecciones de vigilancia, corrección y reforma de las costumbres. Por lo tanto, las visitas se hacían en dos aspectos. Uno, la visita al edificio y a los bienes materiales de la parroquia, es decir, controlar su estado de conservación y de administración, y hay una insistencia casi, yo diría, obsesiva por parte del visitador en tres aspectos que debía hacerse en esa visita, que eran la limpieza, la decencia y la integridad de los distintos elementos materiales que constituían la parroquia, con un objetivo. Eran efectivamente elementos materiales, pero tenían una finalidad de carácter espiritual. Iban a servir para la celebración de los oficios religiosos. Por otro lado, lógicamente, debía vigilar, debía inspeccionar la visita el estado moral y espiritual tanto de eclesiásticos como de laicos. Y por último, las visitas eran un acto de gobierno que responde y respondía al ejercicio de la jurisdicción espiritual pastoral que tenía el obispo, y en caso de no poder hacerlas, debían estar a cargo de buenos y competentes vicarios visitadores. Pero, ¿quién hacía o quién hizo las visitas
que estamos comentando, en este siglo XVII, en el Gran Priorato de Castilla y León de la Orden de San Juan. Aquí no pisó ni un obispo ni un cardenal. Fueron los vicarios visitadores priorales, es decir, los delegados del Gran Prior en asuntos espirituales. El Priorato de Castilla y León era un señorío, que ya nos lo explicó Daniel el mes pasado, dentro de la diócesis de Toledo. Ahí tienen el mapa de la enorme diócesis que ocupaba la diócesis toledana en el siglo XVII. Y señalado, ahí lo tienen, en color rojo, era el espacio que ocupaba el Gran Priorato de la Orden de San Juan. Bien, al frente del Gran Priorato estaba el Gran Prior, que tenía jurisdicción temporal otorgada por la monarquía, pero también tenía jurisdicción espiritual otorgada por las bulas papales. Esa jurisdicción espiritual la tenía que compartir con el arzobispo de Toledo, y es lo que va a originar las tensas relaciones de convivencia entre las dos dignidades, la prioral y la arzobispal. Las causas de esas desavenencias, de esos conflictos, fueron fundamentalmente tres. La primera, la que les acabo de explicar, es decir, el ejercicio de la jurisdicción espiritual, donde estaba el límite del poder espiritual para el arzobispo y para el gran prior. En segundo lugar, la percepción de los diezmos, una cuestión económica. Los diezmos eran otra limosna, que era la 10ª parte del producto bruto obtenido por agricultores y ganaderos, que se repartían en el territorio del priorato. 2/3 partes las recibía el gran prior y una 1/3 parte, lo que se denominaba el terzuelo arzobispal, que lo recibía la diócesis toledana. Y la otra causa de ese conflicto va a estar en el mantenimiento de los templos y de los ornamentos. ¿Quién debía pagar la restauración, la ejecución de obras o la compra de ornamentos? Casi siempre la discusión partía de que yo tengo que dar 2/3 partes y tú tienes que dar una 1/3 parte, pero ponerse de acuerdo era bastante complicado. La conflictividad que surge entre las dos instituciones no era nueva en la Edad Moderna. En 1228, 2 años después de crearse la parroquia de Santa María, hay una concordia entre el gran prior y el arzobispo toledano para dirimir los límites físicos y espirituales del gran priorato. Pero cuando llegamos a la época que a mí me interesa destacar, el conflicto o los conflictos comienzan en 1491 y 1500, cuando el gran prior de la orden decide visitar las parroquias del priorato, rompiendo el principio de que era el arzobispo toledano el que tenía derecho a hacerlas. Comienzan las desavenencias, que yo diría que en principio son orales, pero pasar de la palabra al pleito es un segundo. Y en 1503 comienzan los pleitos entre don Álvaro de Zúñiga, que ya lo conocemos, y el cardenal entonces de la diócesis toledana, que era el cardenal Cisneros. El siglo XVI va a pasar como un siglo entre periodos de sosiego por la firma de concordias
y periodos de litigios que se elevan a todas las instituciones, ante el rey, a través del Consejo de Castilla, pero también ante el nuncio, ante el Tribunal de la Rota y ante el propio Papa. En 1597 se firma una concordia que parecía que iba a poner fin a esos conflictos entre el cardenal Alberto, que era archiduque de Austria, y el reciente nombrado gran prior, que era el príncipe Manuel Filiberto de Saboya. Ahí lo tienen ustedes, en su línea, es decir, ahí en ese grabado que se conserva en cuanto a su ascendencia. Era nieto de Felipe II y va a ser su abuelo el que antes de morir le consiga el gran priorato de la Orden de San Juan. Sin embargo, a la muerte del cardenal Alberto, su sucesor, que es el cardenal Sandoval y Rojas, pariente del duque, del grandísimo duque de Lerma, disuelve la concordia, no está de acuerdo con ella, pero tampoco está de acuerdo el maestre de la Orden de San Juan en Malta. Y a partir de aquí, desavenencias y fundamentalmente los pleitos. Como el arzobispo Pascual de Aragón lo va a decir mejor que yo, voy a leer el informe que él elevó al Papa en las llamadas, lo que se denominaban entonces, las visitas ad limina apostolorum. Eran visitas que todos, tanto obispos, cardenales, al frente de sus diócesis, tenían que presentar al Papa cada 4 años. El arzobispo Pascual de Aragón nos dice en 1672. Muchos años ha que no se visitan los 14 lugares de la Orden de San Juan por el pleito que pende en la Sacra Rota de que ganó ejecutoriales la dignidad arzobispal el año pasado de 69 a su favor, después de 80 años que había que duraba. La negrita es mía, pero las palabras son del arzobispo. Y aunque se han puesto todas las diligencias para pasar a su ejecución, se han ofrecido tantas dificultades que no se ha podido concluir. Esto es lo que dice el arzobispo en 1672, pero el cardenal Portocarrero abunda en el tema y estamos en 1685 y dice: ha costado a mis antecesores y a mí sumo cuidado, desvelo, sudor e inmensidad de gastos por espacio de dilatados años en el seguimiento de tan sangrientos y belicosos litigios. Y tiene razón, porque llegaron a las armas. Y además informa al Papa de cuál es el comportamiento espiritual de los priores de las distintas parroquias de la Orden de San Juan. Y dice: el gravísimo perjuicio espiritual que se sigue de que estas iglesias y cura de almas, ya hemos explicado lo que ello significa, las administren los religiosos de San Juan, por la experiencia que hay de ser sujetos ignorantes, díscolos y sin disciplina eclesiástica. Pues bien, en esa misma fecha, en 1685, sabemos que se produce la primera visita en este siglo XVII de un delegado del arzobispo toledano a la parroquia de Santa María. Se encuentra en el primer libro de defunciones que está en su archivo. Ahí está la parte correspondiente a defunciones y que fue realizada por don Marcos Cabrejas de Molina. Para concluir todos estos pleitos, al final se firma la Concordia de 1698,
entre el gran prior Carlos de Lorena y el cardenal Portocarrero, que fue aprobada por el Papa Inocencio XII en diciembre de 1698. Efectivamente, los pleitos no acabaron, pero desde luego no tuvieron la virulencia como nos la describe el cardenal Portocarrero. ¿Cómo era la ceremonia de la visita? El ritual de la visita responde a las determinaciones del Concilio de Trento, pero estamos también en un momento crucial que es el pleno barroco. Por lo tanto, las visitas se van a arropar de ese barroquismo. Las visitas se anunciaban previamente, es decir, el visitador mandaba por escrito el día que iba a venir a hacer la visita, tiempo que permitía la preparación por parte de clérigos y los feligreses, porque debían acudir a la visita. Eran partícipes y testigos. El día señalado normalmente era, como hemos dicho, o domingo o día de fiesta, y en los meses de poca actividad. Cuando llegaba la fecha, el visitador se presentaba a la puerta de la iglesia, seguido de su séquito, de un notario, de un fiscal y de los representantes del concejo, alcaldes y regidores. En la puerta de la iglesia estaba el prior párroco esperándolo con la clerecía y la cruz parroquial, que va a presidir todos los actos de la visita. El vicario venía revestido ya con la sobrepelliz, que era ese ornamento de color blanco, cerrado, con amplias mangas, y que terminaba a la altura a partir de la cintura aproximadamente, y cubierto lógicamente con el manto de la orden, manto de punta, que era el manto, diríamos, de las ceremonias, con la cruz de la orden de San Juan en el hombro izquierdo. De forma procesional se entraba a la iglesia parroquial y se dirigía al altar mayor, donde estaba un sitial al lado del altar, desde donde el vicario asistía a la celebración de la misa mayor, que normalmente la decía el prior. Una vez acabado el Evangelio, se procedía por parte del notario y desde el púlpito a la lectura del edicto general. El edicto general era un documento elaborado por el vicario contra los vicios y pecados públicos, es decir, aquellos que se veían, aquellos que producían escándalo a los creyentes, que eran adúlteros, amancebados, adivinos, hechiceros, saludadores, blasfemos, jugadores, una lista interminable. En el mismo documento, el vicario conminaba a confesar el pecado público ante él o bien a delatar, a denunciar a aquellos que lo estaban cometiendo. Una vez acabada la misa, se iniciaba la visita puntual a todos los espacios de la parroquia. No había ninguno que no se dejara de inspeccionar. Las visitas están sumergidas o estaban impregnadas de una atmósfera espiritual en la que no faltan los cánticos de himnos, como el Tantum Ergo, o el rezo de oraciones, la luz representando a Cristo,
la luz de las velas blancas y de los ciriales, y en algunos momentos de la visita por el toque de las campanas. Lo primero que se visitaba era el Santísimo Sacramento, que estaba en el sagrario del altar mayor, donde el vicario visitador comprobaba en qué estado estaban las formas y los vasos sagrados que las contenían, para continuar en los llamados altares comulgatorios que existían en la parroquia para administrar la comunión, como eran el altar de Santa Catalina Corpus Christi, era el mismo, el altar de San Miguel y San Blas o el altar de la Virgen del Rosario. Una vez acabada la visita del Santísimo Sacramento, continuaba en la única capilla que aparece como capilla cerrada dentro de la iglesia, que era la capilla del bautismo. Yo les he puesto una fotografía actual, que es la que está en el centro de la imagen, que era el lugar que ocupaba y que ocupó hasta relativamente hace poco, que estaba en el extremo de la nave lateral izquierda suya. Esa capilla estaba cerrada por una puerta abalaustrada de madera y una vez dentro se encontraba la pila bautismal, una pila cubierta de una plancha de madera, y en el interior de ella había una tarrina, un recipiente de cerámica de color blanco y azul, que era donde estaba el agua del bautismo. Pero además, en esa capilla estaba una alacena metida en la pared, donde estaban las bujetas, unos recipientes pequeños de plata que contenían los santos óleos y el crisma, para también en esa misma capilla visitar, controlar que los libros de bautismo, confirmaciones y los libros de matrimonios se ajustaban a los principios decretados por el Concilio de Trento. Una vez acabada la visita a este espacio, el vicario, revestido de negro, accedía al centro de la parroquia, al centro de la iglesia, para rezar el oficio de difuntos por los fieles que estaban enterrados aquí, para salir de manera inmediata por la puerta de mediodía o la puerta del sol y realizar la visita al cementerio parroquial, rezando de la misma manera que lo había hecho en el interior de la iglesia. Acabada esta inspección, pasaba de nuevo a la iglesia y a partir de este momento, y gracias a que el vicario en 1616 le ordena al notario que haga un inventario de los bienes que tiene la iglesia, y de ese inventario sabemos las capillas, los altares, en las que fundamentalmente al vicario visitador le interesaban en qué situación estaban las aras, es decir, las piedras sagradas sobre las que se decía el sacrificio de la misa, porque en caso de estar deterioradas mandaba que se quitaran, que no se realizara el sacrificio de la misa en ellas y que inmediatamente fueran enterradas por parte del prior. Pero conocemos los retablos y las imágenes. Este inventario nos permite valorar el patrimonio artístico, pero también la religiosidad popular, y fundamentalmente los retablos, que eran auténticos catecismos ilustrados para conocer los principios de la fe, pero también la vida de los santos.
El notario es poco explícito. Yo hubiera querido que me hubiera informado más y mejor, pero lo único que nos dice del valor artístico de esos retablos, de esas imágenes, es que están hechas conforme a arte o que son pintura rica. No aparece ningún otro dato. Pero sí que conocemos algunos de ellos y yo se los voy a presentar aquí. En primer lugar, en la capilla mayor, que es el lugar donde estamos ahora mismo, donde estoy yo, había un retablo de pintura sobre tablas. Tablas que rodeaban un encasamento o nicho donde estaba la imagen tallada, dorada, de Nuestra Señora de la Asunción, rodeada por 6 ángeles. Pero además, este espacio tenía una toza, es decir, una viga gruesa, tallada, que sostenía un calvario, un Cristo crucificado y a un lado y a otro la imagen de la Virgen y de San Juan. Además, había capillas y retablos y altares laterales, como era la capilla de los Ángeles, donde había un retablo de talla, el único retablo de talla que me encuentro. Los demás eran retablos pintados, con una imagen de Nuestra Señora, con pedestal y trono de ángeles. La capilla del Santísimo Sacramento, con un retablo pintado y con una talla de Santa Catalina. El retablo de la Concepción, que se había hecho gracias a los bienes de un donante, Gonzalo Hidalgo, y que contenía también la imagen de San José. O el retablo de San Blas. El culto de San Blas es muy antiguo en esta parroquia y continúa en los momentos actuales, con las imágenes de San Blas y San Miguel. El retablo de San Juan Bautista, que también estaba pintado, con una imagen de San Juan. Este retablo pertenecía a una cofradía, que era la cofradía de los escribanos de la villa. El visitador, en 1616, nos dice que ese retablo se había retirado a las casas de palacio, porque en su lugar se iba a construir una capilla dedicada a la Virgen, pero no pone ninguna advocación. Pero sí sabemos que en 1614 el concejo de Alcázar manda llamar al maestro de cantería que está trabajando en el monasterio de Uclés, Juan de Mazas, para que venga a Alcázar a visitar las obras que se están haciendo en la parroquia de Santa Quiteria. Y en esos 8 días que va a pasar aquí, por las que se le pagan 12.000 maravedíes, le pide que visite las 2 parroquias y elija un lugar donde construir sendas capillas dedicadas a la Virgen del Rosario. Lo que sabemos es que el Juan de Mazas, cuando se marcha, deja los planos, es decir, deja toda la planimetría, todo lo necesario para construir las capillas dedicadas a la Virgen del Rosario. La de Santa Quiteria sabemos dónde se encontraba, la de Santa María no, pero se construyó, porque en el Archivo Histórico Municipal, en los protocolos notariales del año 1622, me encontré una manda espiritual de una parroquiana de aquí, Inés Fernández, que deja 4 libras de cera para que todos los sábados por las mañanas se iluminen en la celebración de las misas que se tienen que celebrar en la capilla de la Virgen del Rosario ante su imagen.
Es decir, que en 1622 la parroquia de Santa María tenía una capilla dedicada a la Virgen del Rosario y además tenía una imagen de ella. Además, se visitaban las llamadas capillas de enterramientos. En el siglo XVII había 3 capillas de enterramiento particulares, es decir, construcciones que se hicieron en la parroquia por parte de personas que dejaban, o bien las construían antes de morir, o bien dejaban todos sus bienes para su construcción. Estas eran las de García Mejía, que tenía un retablo dedicado a Santa Ana y Nuestra Señora, la de Ruiz Díaz de los Marotos, la del bachiller Benito Castellanos, que tenía un retablo dedicado a Nuestra Señora, San Bernardo y San Benito, y estas capillas eran además capillas donde se celebraban las misas de capellanías. Les he puesto esta imagen con un objetivo, que la visiten. Está aquí, está en la sacristía y que corresponde a una pintura sobre tabla que existía antes del periodo que yo estoy comentando. Por lo tanto, pudo formar parte de alguno de esos retablos que yo acabo de comentar. Lo mismo que estas 2 pequeñas tablitas que posiblemente, quizás, y que están actualmente en la parte inferior del retablo que tengo a mis espaldas, que corresponden a la Anunciación y a la Visitación de la Virgen, y que pudieron, repito, pudieron, muy entre comillas, formar parte de esos retablos. Además, lógicamente, había que hacer inspección de los clérigos, tanto de los clérigos de órdenes mayores como menores, empezando por el prior, si cumplía o no cumplía con sus funciones pastorales, y el resto de los clérigos si tenían los títulos de sacerdotes y licencias para confesar y predicar. Por último, la visita terminaba con los mandatos. Los mandatos eran instrucciones de los visitadores para corregir los defectos que habían encontrado durante su visita. Son mandatos en muchos aspectos reiterativos, lo que quiere decir que se cumplían poco. Por lo tanto, había que estar repitiendo una y otra vez, de tal forma que en los mandatos, el primer mandato de casi todos los vicarios visitadores, lo que decían era que se cumplieran los mandatos que ya habían sido escritos en la visita anterior. Esos mandatos estaban orientados fundamentalmente a la doctrina, a la liturgia y a las costumbres, tanto de clérigos, seglares o de todo tipo de instituciones, como eran cofradías, capellanías, etc. Era obligado su cumplimiento bajo penas espirituales, como era la excomunión mayor, o penas materiales, como eran multas. Era de obligado cumplimiento, y no solamente cumplimiento, sino de lectura obligada en los domingos o fiestas a la misa mayor, y se ponga relación de ellos fijada en la sacristía, para que no se les olvidara. Pero desde luego, repito, la reiteración indica su incumplimiento. Los mandatos que yo he elegido algunos, lógicamente, están los dirigidos en relación con el templo. Vuelve a insistir en la limpieza, en el silencio, en el recato, no solamente de la iglesia, sino también de la sacristía, como lugar donde el sacerdote se prepara para el sacrificio de la misa. Por lo tanto, que aquellos que no tienen que estar en la sacristía, que no aparezcan. Por otro lado, el mantenimiento del edificio. En 1632 sabemos
que la torre de la parroquia está a punto de derrumbarse, está amenazando ruina. Por lo tanto, el vicario manda que 2 alarifes vean en qué situación está y qué solución se le puede dar. La solución que plantean es construir una torre nueva. No sabemos de qué forma se construyó, porque no tenemos documentos, pero nos pasa lo mismo que con las capillas de la Virgen del Rosario. Siempre hay algún resquicio por donde encontrar. Y de acuerdo con los bienes parroquiales, en un momento determinado se paga porque se suban a la torre las 3 campanas que tenía la iglesia parroquial. Por lo tanto, la torre se construyó poco después. Pero además, en relación con el templo, uno de los mandatos dice que ninguna persona de cualquier estado, calidad y condición que sea, tome tabaco en las iglesias de esta villa. El tabaco ya había llegado procedente de América y se consumía en el interior de las iglesias, ¿vale? Como también se comía. Quizá ustedes necesiten ya, y voy a ir terminando. Respecto a los clérigos, el mayor número de mandatos está referido a ellos. Ellos deben ser el ejemplo a imitar. Por lo tanto, el vicario insiste en esos aspectos que deben cumplir. Hay muchos mandatos referidos al aspecto externo que deben tener los clérigos. Estamos en una sociedad estamental. Los clérigos pertenecen al estamento privilegiado. Por lo tanto, su aspecto externo debe estar en consonancia con la situación social que ellos tienen. Por lo tanto, dice que es obligado llevar corona, es decir, tonsura grande, dice, para que se vea, que sea visible. En segundo lugar, no traigan guedejas, ni coletas, ni bigotes más largos de lo que conviene a su estado y profesión, ni traigan cuellos con polvos civiles, ni anden de noche ni de día con armas ni hábitos indecentes, que usen la vestidura clerical formada por sotana, manteo y el bonete. El bonete era esa especie de gorro que terminaba en 4 puntas, y además se dice en estos mandatos que el clérigo debe entrar a decir misa con el bonete puesto, pero que cuando llegue al altar no se le ocurra ponerlo encima del altar mayor, sino que debe haber un clavo cercano donde colocarlo. Que lleven vida recatada, ejemplar y honesta, no tengan relaciones carnales, ni jueguen a juegos prohibidos, eviten escándalos y procuren la paz entre sus feligreses. Y quiero terminar. Respecto a las costumbres, nos indican cuáles eran las costumbres que había en la época del siglo XVII. En primer lugar, la prohibición de comer carne de pescuezo los sábados bajo pena de excomunión mayor y 3.000 maravedíes. Se conocía como tradición que la Virgen había sido concebida un sábado, y de ahí esta abstinencia, y estaba dedicada a la Inmaculada Concepción, que, repito, era la patrona de Alcázar. La obligatoriedad de las mujeres paridas de hacer su primera salida después del alumbramiento a sus parroquias y no en otra parte, porque era el prior el que debía purificarlas, el que debía hacer el acto de la purificación, en conmemoración, lógicamente, a la presentación y la purificación de la Virgen María a los 40 días de haber nacido el niño Jesús, y que es la llamada fiesta de la Candelaria. Las misas del sacramento del matrimonio se digan de día, sin ninguna ocultación. Se dirigía fundamentalmente
a los matrimonios de viudos y viudas que intentaban celebrar las misas de noche o antes de salir el sol para evitar las cencerradas. Los entierros se hagan cuando se acabe de decir la misa de difuntos y después de echar incienso, como se hacía en las misas solemnes. Debía haber una prisa por enterrarlos, que antes de terminar la misa ya estaban procediendo al enterramiento. Y por último, las limosnas de las misas mayores, que son las que hemos comentado, se reserven a los pobres y cofradías, limosnas que podían pedirse desde el comienzo de la misa hasta el Evangelio o después de haber consumido el sacerdote. Para evitar indecencias, distraer la devoción y atención de los fieles, lo harán por las sendas sin entrar donde están las mujeres. La separación de hombres y mujeres dentro de la Iglesia, costumbre que se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX. Y por último, a los pobres se les permita pedir su limosna a la puerta de la Iglesia. Muchísimas gracias por su atención y espero que sigamos celebrando el centenario y disfrutemos todos de él. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Soledad, por estas magníficas datos que nos aportas de la parroquia, de nuestra parroquia. Sin más dilaciones, vamos a cerrar el acto y antes de cerrar el acto, recordarles las próximas actividades. La próxima conferencia será el 19 de marzo, será en el Salón Parroquial y será con motivo del 75 aniversario de la Cofradía de la Refundación del Santo Entierro, a la que están todos ustedes invitados. Hasta ese acto, pues también recordarles los próximos dos actos. Tendremos también la acción caritativa, que será el último domingo de febrero, el día 22, a la salida de misa de 12, es decir, a la 1 menos cuarto, podrán adquirir productos del 8º centenario. Y los días 14 y 15 de marzo tendremos la exposición itinerante, paso a paso, que será inaugurada el 13 de marzo, también aquí en este templo. El 14 y 15 será esa exposición itinerante en el Ayuntamiento, en coros y danzas, en el Bajo del Torreón, en el Cubillo y en la Iglesia, y será previa inscripción por grupos que ya se irá informando. Nada más, agradecerles a todos su participación y antes de marcharnos, pues vamos a ponernos aquí delante para entregarle un detalle a Soledad, que se lo merece. Así que muchísimas gracias a todos ustedes.